Bueno chicos, en este caso vamos a seguir con la unidad número 7 que corresponde a cavidad pélvica, pero en esta unidad también hay que hablar un poco de lo que es urogenital, ¿sí? O sea, tanto aparato urinario o sistema urinario como reproductor. Yo les voy a dar las pequeñas diferencias que hay de los riñones entre las tres especies y las diferencias del aparato reproductor de la hembra. La doctora Rébora, quizás ya la han visto esa clase o no, pero la doctora Rébora se encarga de dar aparato reproductor del macho. Cuando nosotros vemos las estructuras de los riñones, las diferentes especies, podemos ver que cambia, una de las principales estructuras que cambia, de las principales características es la forma. Es la forma que tienen estos riñones. Ustedes han visto cuando vieron Anatomía 1, el riñón del perro. El riñón del perro tiene la forma de un poroto, o también se dice que es, bueno, como su nombre lo indica, es arriñonado. A diferencia del riñón del cerdo, miren cómo es mucho más alargado, es más plano y más alargado este riñón del cerdo. El riñón del equino tenemos uno, es el izquierdo, tiene una forma un poco más arriñonada y el derecho tiene la forma como de un corazón o una forma triangular. ¿Sí? Mientras que el riñón de la vaca es lobulado. Esa es una diferencia y una característica muy sobresaliente del aparato urinario del bovino. Este riñón es lobulado. A simple vista ustedes lo van a ver y seguramente cuando han visto en las carnicerías, capaz que han visto el riñón, que es un órgano que es bastante... En esta imagen, que creo que yo ya les puse en Anatomía 1, pueden ver los riñones del cerdo. Estos son mucho más alargados. Los riñones del bovino, miren cómo se encuentran bastante lobulados. El riñón del equino, que tiene una forma triangular, o del corazón. Este riñón, el de la izquierda abajo, es del canino y el de la derecha hacia abajo es de los pequeños rumiantes. ¿Sí? Pero miren cómo estos riñones, cómo los riñones en las diferentes especies tienen características bastante llamativas. Bueno, y en cuanto a la posición de los riñones en las diferentes especies, en el equino, el riñón derecho se encuentra a nivel de las últimas 3 costillas hasta la primera vértebra lumbar, más aproximadamente, y el izquierdo a nivel de la última costilla hasta la tercera lumbar. ¿Sí? El riñón derecho del bovino se encuentra desde la última costilla hasta la tercera lumbar y el izquierdo desde la segunda lumbar hasta la cuarta lumbar. Mientras que las del porcino generalmente se encuentran a nivel de las lumbares y están prácticamente simétricos. Otra cosa que les quiero aclarar o que les quiero recordar, acuérdense que estos riñones pueden variar su posición dependiendo del momento de la respiración del animal, ¿sí? Si hay una inspiración o una expiración, estos riñones varían un poco su posición y acuérdense que los riñones están rodeados de tejido adiposo. ¿Para qué nos sirve ese tejido adiposo? Porque cuando las vísceras del aparato digestivo están distendidas y empiezan a hacer presión, ese tejido adiposo lo que va a hacer es proteger todo este órgano y evitar de que se produzca algún tipo de lesión. Miren, en esta imagen, como podemos ver, esto es aparato reproductor y urinario de la vaca, en donde pueden ver el riñón derecho, está un poco más, siempre está, se dice que siempre está como una vértebra más hacia adelante el riñón derecho que el izquierdo, ¿sí? Miren cómo se puede ver que el derecho está más hacia craneal que el izquierdo. En esta imagen se puede observar cómo están dispuestos los órganos dentro de la cavidad abdominal. Estas pelotitas que ustedes ven acá son los ovarios. Estos son los ovarios. Después tenemos los cuernos de los úteros. Miren cómo yo les voy adelantando, esos cuernos de los úteros se encuentran
prácticamente enrollando el ovario, ¿sí? Y se puede ver una bifurcación bastante marcada de este útero. Bueno, y ahora pasamos a ver lo que es las diferencias del aparato reproductor de la hembra, tanto en la vaca, en la yegua y en la cerda. Primero y antes que nada, les hago un recordatorio de cómo estaba conformado el aparato reproductor. Igualmente, ustedes en el campus van a tener un enlace habilitado para que jueguen, para que practiquen y puedan identificar las estructuras del aparato reproductor del bovino. Acuérdense que el aparato reproductor del bovino estaba conformado por un par de glándulas, en este caso se denominan ovarios. ¿Por qué? ¿Por qué se denominan glándulas? Y son glándulas de secreción mixta porque los ovarios son los encargados de producir tanto hormonas como óvulos. Las hormonas son los que se van a quedar en el torrente sanguíneo, mientras que el óvulo es el que va a ser eliminado, por eso es mixta. Después de los ovarios se continúan las trompas de falopio, los cuernos del útero, el cuerpo del útero. En el caso de los bovinos está bastante desarrollado el ligamento intercornual, la vagina, el cervix, perdón, la vagina, el pliegue vaginal, la uretra, el orificio externo de la uretra, el clítoris, el vestíbulo de la vagina, acá tenemos el vestíbulo de la vagina, el himen, el vestíbulo de la vagina, el himen y la última imagen, lo último que no les he señalado es este número 15, que es la vejiga. No forma parte del aparato reproductor, pero ¿por qué está en esta imagen? Todo tiene un porqué. La vejiga está en esta imagen para que ustedes vean cómo la uretra va a llegar al orificio externo de la uretra, ¿sí? Y ahí se va a comunicar en el piso del vestíbulo. Bueno, esto, acá tenemos de nuevo la vejiga. Si podemos y si tenemos tiempo, vamos a tener una clase, una demostración para que ustedes vean cómo está conformado el útero de la vaca, que es lo que podemos llegar a conseguir, y con la vejiga, ¿sí? Para que lleguen a entender cómo la vejiga, cómo la uretra llega al vestíbulo. Bueno, acá se pueden observar los cuernos de los úteros, los ovarios, las trompas, el cuello, el cuerpo del útero con el cuello y la vagina. En este caso se puede observar la vulva, ¿sí? La vulva, acuérdense que la vulva estaba conformada por dos labios. Yo les puse esta imagen para que ustedes vean las diferencias de los... así va a ser la clase. Todo el tiempo con cuadros comparativos para que les sirva a ustedes como guía. Acuérdense, como guía siempre complementen con la bibliografía que les recomendamos, pero más que nada esto es como un resumen para que ustedes puedan llegar a observar las diferencias. Los ovarios en la vaca es un cuerpo irregular, firme, tiene una forma ovoide. En la yegua es un poco más grande, mide alrededor de 8 a 10 centímetros, mientras que en la vaca es de 2,5 o 1,5. Y en la cerda es una forma irregular con muchos folículos. Miren la diferencia del bovino, del equino y del porcino. Vaca, yegua y cerda, ¿sí? Miren cómo se pueden observar todos los folículos y los cuerpos lúteos de la cerda, a diferencia de la yegua y de la vaca que no los tienen. Ahí en la yegua, acuérdense que tiene una forma riñonada. Las trompas uterinas o las trompas de falopio en la vaca son bastante sinuosas y largas. En la de la yegua también son bastante largas. Se encuentran un poco enrolladas y generalmente el comienzo termina siempre casi al lado del fin de esa trompa uterina de tan enrollada que está. Y en la cerda también es bastante larga, sale de un gran orificio en el interior de la bolsa ovárica,
se va a continuar con que se va a estar sostenida las 3 trompas uterinas por el mesosalpinx, acuérdense, ¿sí? En esta imagen pueden ver cómo están conformadas esas trompas uterinas, cómo se enrollan esas trompas uterinas, ¿sí? Bueno, acá pueden, a ver, todos los úteros de las 3 especies tienen, la forma varía bastante. Lo más característico, ustedes por la forma van a poder identificar de qué especie, a qué especie le corresponde. En este caso, ¿cómo sabemos nosotros de qué especie es? ¿Por qué? Porque el útero de la vaca es bastante particular porque sus cuernos, estos son los cuernos, se enrollan sobre sí mismos y pueden llegar a, es como que se enrollan sobre sí mismos y protegen este ovario, ¿sí? Este es el derecho y este es el izquierdo. Miren cómo están enrollados sobre sí mismos. Acá se puede observar esa trompa de falopio, ¿sí? O trompas uterinas. Miren cómo están en contacto con el ovario y también con los cuernos del útero. Acá se puede observar la otra trompa uterina que está toda enrollada. Este es el útero del bovino, en donde los cuernos están enrollados sobre sí mismos. Hay una característica bastante importante en los cuernos del útero del bovino que siempre les hablo, que es el ligamento intercornual. Este ligamento intercornual, quizá y seguramente ya les dije en Anatomía 1, es un tema que siempre lo discutíamos en la cátedra, porque en la bibliografía dicen que solamente ese ligamento intercornual se encuentra en el bovino. Pero el ligamento intercornual, por ejemplo, en el canino, muchas veces cuando yo hice cirugía lo podía ver. Hay veces que está bastante desarrollado y otras veces que no. A diferencia de los cuernos de la yegua, quizás ese ligamento intercornual no sea perceptible por la forma y la disposición de los cuernos de la yegua. Y en la cerda también, ¿por qué? Porque los cuernos del útero de la yegua tienen como una forma, si ustedes le tienen que hacer como un esquema, se hace como una T. A diferencia de los cuernos de la vaca, que es como una Y, ya lo vamos a ver, ya lo voy a mostrar, y de la cerda es bastante particular porque es bastante sinuoso esos cuernos del útero que están enrollados sobre sí mismos que a veces parecen ser asas intestinales. Y internamente la mucosa de los cuernos del útero es cotiledonaria, mientras que la mucosa de la yegua es lisa y en la mucosa del cerdo no presenta ninguna. Esta es la imagen a la que yo quería llegar, en donde ustedes pueden ver, estas son las 3 especies. Miren cómo están todos esos cuernos del útero, están enrollados, son bastante sinuosos y parecen ser asas intestinales, pero en realidad son los cuernos del útero de una cerda. Ya les voy a subir también, si puedo, en el campus, la foto de un cuerno del útero de una cerda, en donde está preservada para que ustedes entiendan la forma de ese cuerno del útero. Miren, la yegua, si ustedes tienen que hacer un esquema, imagínense, si ustedes tienen que hacer un esquema, esto está todo enrollado, ¿sí? En la yegua, ¿qué tenemos? El cuello y el cuerno del útero, y de ahí el cuello y cuerpo del útero, y de ahí se va hacia los laterales, ¿sí? Entonces parece ser una T. Mientras que tenemos el cuello y el cuerpo del útero del bovino con sus cuernos. La bifurcación esta es bastante perceptible, a diferencia de la del equino, que no se puede ver bien. Es como que esa bifurcación es cortita, esta bifurcación es bastante larga. Y la de la cerda está tan enrollada que a simple vista no se la ve. Y cuando yo les hablaba del ligamento intercornual, es este ligamento intercornual. Este ligamento intercornual
se encuentra y se lo puede percibir bastante bien en el bovino. ¿Y para qué también nos sirve este ligamento intercornual? Si nosotros realizamos un tacto, imagínense, a ver, imagínense que la mano ingresa por aquí, perdón, tengo que borrar, esperen. Vamos de nuevo. La mano ingresa por aquí para palpar los ovarios, que están acá los ovarios. Pero es tan grande o es tanta la distancia que la mano del explorador tiene que introducirse que ¿qué trata de hacer esa persona? Trata de encontrar este ligamento para retraerlo hacia caudal. Entonces, si a todo esto lo retrae hacia caudal, va a retraer también los ovarios. Va a retraer los ovarios, todo va a ir hacia la cavidad más cerca de la cavidad pélvica. Entonces, esos ovarios, ¿qué es lo que va a pasar? Lo van a poder palpar. Entonces van a entender, van a saber, van a poder identificar si esos ovarios en qué fase del ciclo estral están. Si están en la fase lúteo o no, si están ovulando, como ustedes lo quieran llamar. Entonces ahí el explorador, para saber si tiene que hacer, si puede hacer la inseminación artificial a través del tacto, va a poder identificar y va a saber si está en condiciones y va a tener buenos resultados o no. Miren cómo están dispuestos ese aparato reproductor en las diferentes especies. En la cerda, miren cómo están dispuestas todas esas sinuosidades de los cuernos del útero, a diferencia de la vaca que acuérdense, como yo les decía, que esos cuernos del útero se enrollan sobre sí mismos y encierran ese ovario que está ahí. Y a diferencia de la yegua, es un poco más recto, ¿sí? Miren acá la cavidad pélvica, cómo se ve. Todo esto es peritoneo. Todo esto es peritoneo, todo el ligamento ancho, mesosalping, mesovario, todo lo que está sosteniendo, acuérdense, el aparato reproductor. Y se pueden observar, si acá están los famosos fondos de saco que decíamos, pararectal, rectogenital, genitovesical y pubovesical, ¿sí? Todo está relacionado. Esta imagen les puse, creo que esta imagen es del DICE, si no me equivoco, cuando, miren lo que yo les decía, cuando hablaba de los cuernos del útero todos enrollados, acá está el cervix, es bastante corto el cuerpo del útero, del bovino, a diferencia del equino que es bastante largo. Miren el cervix, el cuello, el cervix del bovino presenta una característica que tiene unos anillos cervicales. Entonces, cuando el explorador quiere hacer tacto o quiere realizar en realidad una inseminación, lo que tiene que hacer es colocar la pipeta por acá, coloca la pipeta con una mano y con la otra mano va a empezar a palpar esos anillos cervicales, esos anillos que se forman, y una vez que encuentre 3 es porque ya está dentro del útero, dentro del cuerpo del útero, ¿sí? Esa es una característica que tiene el bovino que no la tiene la yegua, ¿sí? Bueno, esta imagen con color es la misma. Acá se puede ver, este es el útero. Lástima que no estamos haciendo un vivo, un encuentro virtual, presencial, porque si no ya les preguntaría a qué especie le corresponde este útero. Y este útero es de la yegua. Acuérdense, miren cómo esta bifurcación no está tan pronunciada como la bifurcación de la vaca, ¿sí? Acá podemos observar el cervix. Tenemos la porción vaginal del cervix. Después acá tenemos la vulva
con los labios vulvares, el derecho y el izquierdo, la fosa del clítoris. Bueno, esta imagen es muy parecida. La diferencia entre el útero de la vaca con la de la cerda. En todo se puede, no sé si observan todo el ligamento ancho que lo está sosteniendo, ¿sí? En esta imagen podemos ver el clítoris, el vestíbulo, el orificio uretral externo. Acá está el mismo, orificio uretral externo. Acuérdense que la vejiga estaba a esta altura por debajo del útero y esa vejiga después se continúa con la uretra y la uretra en algún lado tiene que desembocar para eliminar la orina, para excretar la orina. ¿Sí? Acá se comunica y por ahí va a salir la orina. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del cervix de la vaca? Miren cómo está el cervix de la vaca y están estos famosos 3 anillos que yo les decía. Entonces, cuando se coloca, se ingresa una pipeta. A ver, vamos a poner otro color, esperen. Verde. Cuando nosotros ingresamos una pipeta, la pipeta más o menos a esta altura tiene que llegar. Entonces lo que se hace es contar los anillos cervicales. 1, 2, 3. Pasan esos anillos y de ahí se realiza la deposición del semen, por ejemplo. ¿Sí? Estos puntitos que ustedes ven acá es la mucosa interna. Perdón, no sé si les estoy marcando, esperen. Acá se puede observar todo lo que es la mucosa interna del útero de la vaca. Acuérdense que yo les decía que era bastante lisa. Perdón, que presenta carúnculas a diferencia de la del equino, que es lisa. Y otra cosa, a diferencia del bovino, el cervix, miren, este está bastante cerrado y presenta esos anillos, ¿verdad? A diferencia del porcino, es bastante largo ese cuello uterino. Internamente, o sea, la mucosa, presenta unas prominencias que es como que se van a interdigitar estas prominencias para cerrar ese conducto, ¿sí? Pero miren la diferencia del cuello del cervix, que es bastante largo, la cerda, a diferencia de la vaca, ¿sí? Bueno, acá hablamos sobre el cuerpo, ya les hablé un poco. El cuerpo de la vaca es bastante cortito, a diferencia de la yegua, que es más largo, mide aproximadamente 20 centímetros, y el de la cerda es corto, ¿sí? Lo que es diferente es el cervix, acuérdense. El cervix de la vaca es corto, pero presenta esos cartílagos, mientras que la cerda presenta una prominencia. Internamente se encuentran las carúnculas y cotiledones, que era lo que yo les decía. Estas carúnculas o cotiledones, cuando la hembra, cuando la vaca está preñada y está toda la placenta que está recubriendo, nutriendo y protegiendo al feto, esa placenta también va a tener unas carúnculas que van a estar en contacto con estas carúnculas y los cotiledones. ¿Para qué? Para nutrir ese feto de alguna manera. Acá se puede observar el feto y lo que es la placenta, ¿sí? Entonces esa placenta va a estar en contacto con la mucosa interna del útero. Miren, acá se puede ver las diferencias en las distintas especies. Esta es la que yo les decía, que es la de la vaca, ¿sí? Después tenemos esta, que es la de la cerda, ¿sí? Tenemos la primera, es la del caballo, es difusa, esa placenta es difusa. Ustedes esto lo van a ver más adelante en otras materias, como es la placenta. Imagínense que eso no corresponde a anatomía, pero yo les voy adelantando cómo es la placenta cuando la hembra está preñada. La de la yegua es difusa, así se denomina, ¿sí? Perdón, esta es la de la yegua. Después tenemos la de la cerda y la de la vaca, ¿sí? Ahí está. El cuello, como les dije,
El de la vaca mide entre 8 a 10 centímetros, el de la yegua aproximadamente 6 centímetros y la cerda, acuérdense como en las imágenes que veíamos, que mide alrededor de 25 centímetros de largo. Es bastante largo, ¿sí? Y miren los anillos, esas crestas longitudinales que yo le hablaba, se encuentran en la vaca, y la mucosa de la cerda, acuérdense que presenta esas prominencias que se van a interdigitar. El cuello de la yegua es más firme, en la porción caudal se va a proyectar hacia qué, con qué va a estar en comunicación con. Estos son los anillos, miren, estos son los anillos que yo les hablaba de la vaca, ¿sí? Del cuello o del cérvix del útero. Miren cómo se puede observar acá la mucosa del cuerpo del útero con sus carúnculas. Y tenemos acá, tenemos el orificio interno del útero y acá tenemos el cérvix, ¿sí? Y después tenemos el orificio externo del útero. En la cerda ahí se puede observar esa mucosa con esas prominencias interdigitadas en donde lo que va a hacer es cerrar esa luz. La vagina de la vaca no tiene ninguna particularidad. La yegua presenta una longitud similar a la del cuerpo del útero y la cerda tampoco presenta alguna particularidad en sí. Acá en esta imagen dice marrana, eso es una bibliografía vieja, pero ahora lo nombramos como cerda. Bueno, acá podemos ver cómo está abierto todo lo que es el aparato reproductor, pero la última porción con la vagina, la vulva, y esto ya es parte del cuello. El vestíbulo ya es la última porción, va a descender hasta la abertura de la vulva. Acuérdense que la vulva estaba conformada por dos labios, el vestíbulo es la última porción ya de la parte interna, sería del aparato reproductor. No hay ninguna característica muy particulares entre las diferentes. Y el clítoris y la vulva igual. Yo les pongo para que ustedes vean bien, acuérdense que les sirve de guía para que ustedes complementen con la bibliografía. El clítoris de la vaca es bastante largo y delgado y está dispuesto como en una flexura simoidea. Acuérdense que una flexura simoidea es como una forma de S. El clítoris de la yegua se encuentra en la comisura ventral de la vulva. Y la vulva es inusual, tiene una comisura ventral redondeada y a dorsal que está un poco más aguda. A veces el cierre de estos orificios puede ser poco eficaz y pueden penetrar bacterias que lo que va a hacer es producir infecciones, ¿sí? En el tracto. La vulva de la cerda es bastante cónica con una inclinación dorso-caudal y el clítoris se distingue apenas, ¿por qué? Porque es bastante chiquito. Y ahora vamos a hacer un resumen de lo que es glándula mamaria. Importante que ustedes estudien la glándula mamaria, porque la glándula mamaria, más que nada en los animales de tambo, en las vacas, es necesario que estén sanas, que no se presenten ninguna patología para que tengan una buena producción, ¿sí? La glándula mamaria se encuentra debajo del abdomen, en la parte caudal del abdomen, y también otra parte debajo de la pelvis, ¿sí? Su aspecto va a depender de la madurez, del estado funcional y de las razas. No es lo mismo la glándula mamaria de una vaca de un holando que es para tambo a una vaca que sirve para cría, ¿sí? La piel es bastante fina, elástica y muy móvil y se divide en surcos. Tenemos un surco intermamario mediano que va a dividir la glándula en una glándula derecha y en una glándula izquierda. Y después tenemos otro surco que va a dividir el cuarto delantero del cuarto trasero.
Ya les voy a mostrar esa división. Internamente está formada por células secretoras, se desarrollan por células epiteliales, son estructuras huecas que se llaman alvéolos. El alvéolo es la unidad funcional de la glándula mamaria. Lo que hace ese alvéolo es recibir todos los nutrientes que provienen de la sangre para transformarlos en leche. Ese alvéolo está formado por una capa de células secretoras, una capa de células mioepiteliales, una capa de capilares y en el centro hay un espacio que se denomina lumen. Ese lumen, una vez que todas esas capas cumplan su función y absorban los nutrientes de la sangre y formen la leche, esa leche se va a almacenar en el lumen, ¿sí? Muchos alvéolos van a formar lobulillos y muchos lobulillos van a formar lo que se denominan lóbulos, ¿sí? Entonces tenemos muchos lobulillos, muchos alvéolos, alrededor de 200 alvéolos van a formar un lobulillo. Muchos lobulillos van a formar un lóbulo. Entonces, en cada uno de estos alvéolos y lobulillos y lóbulos se va a almacenar lo que se denomina la leche. Esa leche, cuando tenga algún estímulo fisiológico, se va a ir a lo que se denomina la cisterna de la glándula o cisterna glandular. Esa cisterna glandular va a acumular y va a almacenar leche. Cuando reciba el estímulo fisiológico y venga el ternero, este es el pezón, ¿verdad? El pezón lo que va a hacer es estimular, el ternero lo que va a hacer es estimular este pezón, entonces la leche que está albergada en la cisterna glandular va a llevar la leche a la cisterna menor o la cisterna del pezón. Entonces el ternero, una vez que empiece a succionar, esa leche se va a ir eliminando. Ese pezón está formado por lo que se denomina la roseta de Fürstenberg, ¿sí? Es un conducto bastante estriado. Y la glándula mamaria, imagínense que pueden pesar muchísimo. Entonces esa glándula mamaria tiene que estar sostenida de alguna manera. ¿Quién sostiene todo ese peso de la glándula mamaria? El aparato suspensorio, ¿sí? De la glándula mamaria. Lo que va a hacer que le va a permitir al animal que pueda transportar muchas cantidades de leche de un lugar a otro, ¿sí? Por ahí, más que nada en los tamos. Este aparato suspensorio está formado por un ligamento suspensorio medial y un ligamento suspensorio lateral. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de los surcos? Tenemos el surco que va a dividir la glándula en derecha e izquierda. Y después vamos a tener el surco que va a dividir en cuarto. Cuarto anterior izquierdo, cuarto anterior derecho, cuarto posterior derecho y cuarto izquierdo y cuarto posterior derecho. Esos son, acuérdense, esos surcos para el estudio, ¿sí? Bueno, seguimos con el ligamento suspensorio. Tenemos dos ligamentos, el ligamento suspensorio medial y el ligamento suspensorio. El ligamento suspensorio medial es el de acá. También se lo denomina ligamento suspensorio medio, que lo que va a hacer es separar la glándula derecha de la izquierda, ¿sí? Se encuentra entre pares de las glándulas mamarias. Es un tejido conectivo elástico y se va a originar ¿en dónde? En la túnica abdominal. Y después tenemos el ligamento suspensorio lateral. Son todas estas rayitas que ustedes ven acá. Ese es el ligamento suspensorio lateral. Es un tejido conectivo denso, no elástico, a diferencia del medial que sí es elástico, y se va a originar de los ligamentos prepúbico y subpúbico y entra a la glándula por la lateral a diferentes niveles, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llegar a sostener todo ese peso de la cavidad de la glándula mamaria, ¿sí? Entonces ese es el ligamento, el aparato suspensorio. Está formado por dos ligamentos. El suspensorio medial, que va a localizarse en el medio de la glándula mamaria, dividiendo la glándula derecha de la izquierda. Y después y ese se va a originar en la túnica abdominal. Y el ligamento suspensorio lateral
es un tejido conectivo denso, no elástico, acuérdense, y se encuentra hacia los laterales de esa glándula mamaria. Todas esas rayas que ustedes ven ahí, acuérdense, es ligamento suspensorio lateral. Y se va a originar del ligamento prepúbico y subpúbico, ¿sí? Sí, no sé si hay otra diapositiva, no me acuerdo. Vamos a ver. Igualmente, habló tanto que no me acuerdo si les he dicho que en el campus van a tener, sí, para que vean todas las estructuras del aparato reproductor de la hembra, y creo que también hay una sopa de letras. Bueno, seguimos acá. Acá se puede ver el útero de la vaca, es lo que más se ve. Acá se puede ver cuando la vaca está preñada. Miren, ahí se ve que este útero, este cuerno del útero está mucho más desarrollado que el del opuesto, ¿sí? Y acá se ve una imagen en cómo se puede observar la preñez de una vaca. Miren, ahí está la glándula mamaria. Acuérdense que está parte en cavidad abdominal, por debajo de la cavidad abdominal, y parte por debajo de la cavidad pélvica, ¿sí? Miren cómo se pueden observar esos anillos cervicales y cómo está alojado el feto en el útero. El número 2 es el recto. Vagina, y acá vamos a tener la vulva. Imagínense que, acuérdense que la cavidad pélvica está conformado por el hueso coxal. El hueso coxal está conformado por ilion, isquion y pubis. ¿Y cómo se une ese hueso coxal? En el piso del pubis por la sínfisis pubiana, ¿sí? Y acuérdense que esa articulación en el momento de parto puede llegar a distenderse un poco para que el animal pueda atravesar toda esa cavidad pélvica y nazca, ¿sí? Se produzca el parto.